vamos a restar el calor que sale. El calor que sale va a tener ¿cómo? No le puse ningún signo negativo, es la rayita del B. No. Estos ciclos, ¿cómo tienen que ser? El trabajo, ¿cómo tiene que ser? Porque el objetivo del ciclo es obtener trabajo. Ese es el objetivo de un ciclo. Bueno, ¿a cuánto le da para dar igual? 0,718 kilogramos por son 300 menos 756. Quiere decir que el trabajo neto va a ser 750 kilogramos menos, saquen esta cuenta de acá. ¿Cuánto? 327 kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, el trabajo neto que va a ser igual. 27,10. ¿Cómo? No. 422. 423 Recuerden que el ciclo 2 y ciclo 10 es siempre el objetivo de obtener trabajo. Se han equivocado y lo hacen así. Más, si recorren el ciclo, ustedes van a ver que el área, cómo les va a quedar. En el sentido del reloj, esto es como, porque esto es como que ustedes lo analizan y ese trabajo les tiene que dar positivo. Trabajo negativo y positivo. La recta, el trabajo neto, es esto que está acá. Esto es el trabajo neto. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más nos pide? El rendimiento. Los rendimientos del ciclo. ¿A qué va a ser igual? ¿Ya lo copiaron? ¿A qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? Es el trabajo neto sobre el calor que yo le entregué al ciclo. Es decir, que el rendimiento es lo que obtuve a cambio de lo que yo le entregué. ¿Qué le entregué al ciclo? Un calor puro. ¿Qué me dio el ciclo a mí? Un trabajo neto. Entonces, puede calcularse así o puede calcularse como lo hizo su compañero, que es para ciclos ideales, relación de conversión a la cantidad. Entonces, el trabajo neto aquí va a ser igual acá, a 1 menos 1 sobre 1. Entonces va a ser el trabajo, lo sacamos recién, ¿a qué es igual? A 423 dividido en 750 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto le da el rendimiento entonces? 0,56. Este es un rendimiento ideal. Si aplicamos la fórmula, 1 menos 1 sobre 8 a la 0,4. A ver si me queda 0,56. Da igual. O la relación de conversión. Bueno, claro, me queda lo mismo, el ciclo así de A, todo lo hemos considerado propiedad.
media efectiva es igual a que al trabajo neto lo vamos a decir sobre volumen 1 menos volumen 2. Es decir, es la presión equivalente, o la presión que hubiera, que me da el trabajo ¿no es cierto? Es la presión uniforme que me da ese trabajo neto. Fíjense que sería como si yo escribo el trabajo neto es igual a la presión media efectiva por B2 menos B1 menos B2. La diferencia de volumen. Entonces, es como considerar una presión promedio cuyo trabajo es equivalente al trabajo desarrollado por el ciclo. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para evaluar o para, digamos, comparar un ciclo con otro, dos ciclos con otro. Bueno, ¿cuál me va a, digamos, convenirme más? Supongan que da el mismo trabajo. ¿Cuál me va a convenir más? ¿Que tiene mayor presión media o menor? Si me da el trabajo es lo mismo. El trabajo que me den el que tenga presión, porque es más barato la producción que producir cilindros. Que siempre el trabajo al menor costo me va a interesar. Pero la presión entonces, por el gráfico, ya lo vamos a escribir. Pero dentro del gráfico yo considero como que la presión es un valor uniforme en toda la transmisión. Y el área que queda es el área bajo la curva. Pero un valor difícil de área. Bueno, entonces ¿a cuánto le va a dar igual? La presión media va a ser el trabajo que era 423 kilojoules sobre kilogramos sobre el volumen que va a ser B1 0,91 menos 0,1133 metros cúbicos, que va a ser igual al kilopascal del resultado, y va a ser 534 kilopascal. Entonces vamos a poner acá el valor de la presión media efectiva, 534 kilopascal. Bien. Entonces, esto ha sido considerando el ciclo de aire frío. Y donde hemos considerado que los valores de CB permanecen uniformes a lo largo de la transformación. Ahora, esta idealización de que el C sub B para ustedes está bien considerarlo a 300 grados en toda la transformación. No, porque ¿qué pasa? Ustedes se fijan, el T2 es 689 grados, ustedes es 1700 grados, que es una variación. Entonces estamos cometiendo varios errores. Entonces hay otra forma en la cual nosotros evaluamos esa variación de T. Podríamos hacerlo integrando con las funciones integradas que lo hacíamos en la pero como es algo que se hace usualmente, tenemos como ayuda esta tabla A17. ¿Se acuerdan? La tabla 17 nos va a permitir hacer el análisis de los puntos de ahí considerando la variación de los parámetros con T. Entonces, fíjense el término que aparece en esta tabla. Esta tabla ahora entendí, con esto saca de todo donde nosotros tenemos que integrar las propiedades del gas ideal, es decir, que todas las propiedades que están indicadas son consideradas para los gases
P por diferencial T. O al delta H. Quiere decir que si yo quiero calcular el calor específico a presión uniforme, tengo que calcular el delta H. Y, por ejemplo, otro calor a volumen uniforme, que tendría que calcular el delta 1. Lo calculo por esta tabla. Ahora, ¿para qué sirven estos parámetros que se llaman parámetros relativos? La presión relativa y el volumen relativo se usan para evaluar los parámetros de un gas ideal cuando la transformación es adiabática. Cuando la transformación que sufre el sistema es adiabática, que en nuestro caso tenemos dos transformaciones, las relaciones que hay entre B1 y B2 de esa transformación adiabática las puedo evaluar mediante los parámetros relativos. Vamos a ver cómo. Nosotros habíamos visto, no sé si se acuerdan, que cuando vimos la expresión de la entropía para un gas ideal, habíamos llegado a dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Una era CB diferencial T sobre T más R diferencial D sobre T. Y otra era diferencial X igual a CP por DT sobre T menos R diferencial P sobre T. ¿Se acuerdan de eso? Era considerado un sistema cerrado, la transformación era reversible y surgía del primer principio, ¿se acuerdan? De Q igual a DU menos más B por P. Más P por B, como primer principio. Decíamos dQ menos dW es igual a du. ¿Se acuerdan? dQ es igual a du más dW. dQ como lo reemplazaba, ds por t igual a du más p de b. ¿Sí? Dividíamos todo por t y nos quedaban estas dos expresiones. Esto si yo considero gas. Bueno, entonces a partir de esta ecuación surgen estos dos criterios que los vamos a ver rápidamente acá de la siguiente manera. Considerando esta última ecuación, no importa, vamos a poner aquí CP por DT sobre T menos RTP sobre T. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es integrar esta ecuación y nos va a quedar que delta S va a ser igual a la integral entre T1 y T2 de CP DT sobre T menos R la integral de DT sobre T entre T1 y T2. Bueno, sirve para transformaciones adiabáticas, quiere decir que delta S aquí es igual a 0. Entonces, lo que nosotros hacemos es, este C sub P por diferencial T, lo vamos a considerar igual al S sub 0 de T. Quiere decir que va a ser la integral entre T0 y T2 de CP diferencial T sobre T menos la integral entre T0 y T1 CP diferencial T sobre T. Esto va a ser igual a R logaritmo natural de P2 sobre P1. Bueno. Donde esta integral va a ser igual a S2 supra 0. Y esta integral va a ser igual a S1 supra 0. Que son los valores que aparecen acá. Esto va a ser S2 0 y esto va a ser S1 0. ¿Lo ves que viene más arriba? A la temperatura 1 y la temperatura 2. Entonces me va a quedar S2 0 menos S1 0 va a ser igual a R logaritmo natural de P2 sobre P1. S2 a T2 y S1 a T1. En definitiva, S2 0 y S1 0 son funciones de T, ¿no es cierto? Y es
relación va a ser, voy a poner acá, que S2 supracero, S1 supracero, sobre R es igual al logaritmo natural de P2 sobre P1. Lo que implica que E a la S2 a la 0 sobre R sobre E a la S1 a la 0 sobre R es igual a P2 sobre P1. Y el cálculo de E a la S1 a la 0 y a la S2 a la 0 es igual a la presión relativa 2 sobre la presión relativa 1, que es lo que sale en esta tabla. ¿Está? Quiere decir que de la misma manera llegamos, esto lo puedo borrar, ¿no? A que la otra relación va a ser B2 sobre B1 igual a volumen. Voy a poner específico. Volumen 2 sobre volumen 1 va a ser igual a 2 relativo sobre B1 relativo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que para encontrar las relaciones donde la transformación es adiabática, yo puedo utilizar los datos de esta tabla, donde encuentro la entalpía, la energía interna, y encuentro además dos parámetros que se llaman presión relativa y volumen relativo. ¿A qué se refiere esa presión relativa y ese volumen relativo? A las relaciones entre 1 y 2 cuando la transformación es adiabática o isoentrópica. Quiere decir que delta S es igual a 0. ¿Está bien? ¿Y por qué me interesan a mí? Porque me permiten analizar la variación de T y P y de la función con T. Porque en el caso anterior, ¿qué había hecho yo? Había considerado que el C sub P era el mínimo, a 300 grados. Y en la transformación variaba el C sub P. En la transformación variaba de 300 a 689 y después de 1700 a 756, y que había una variación que no era para despreciar. Pero si yo tengo que considerar cómo varía en función de T, hay que integrar y sacar los valores de T. Entonces lo que hago es trabajo directamente con los valores de los que ¿está? Bueno, entonces ahora vamos a hacerla. Entonces les quedó claro esto, estas presiones son presiones relativas, y solamente se deben utilizar entre 1 y 2, entre 2 puntos, cuando los dos puntos son la transformación que une esos puntos son adiabáticas. Porque si se fijan, al inicio de la transformación, cuando consideramos el primer principio de entropía, decíamos que era igual. Entonces esta relación sirve cuando es adiabática. ¿Está claro? Eso entre 1 y 2. ¿También? Detalle. ¿Qué quiere calcular? Vamos a poner. P va a ser igual a CP de T diferencial T. O también a delta de la tabla de delta. Ya está considerando la variación de T. No, acá está delta.
Bueno, entonces ahora vamos a hacer para tener el punto 2. Considerando que